Muy buenas tardes jóvenes, lo prometido es deuda. Voy a comenzar con el repaso en cuanto a la configuración del protocolo de enrutamiento estático. Estoy utilizando para este ejemplo la versión de Packet Tracer Cisco 5.0. Voy a utilizar para este ejemplo también tres redes, la 1, la 2 y la 3, con las siguientes IP. Para la IP de red 1 voy a utilizar la 10.0.0.0, que es de clase A. Para la red 2 voy a utilizar la IP 18.0.0.0, que también es de clase A. Y para la red 3 voy a utilizar la IP número 192.168.0.0, que es de clase C. Sigo entonces, voy a arrojar al programa los elementos que voy a utilizar, que para este ejemplo solamente voy a utilizar dos routers que se van a comunicar entre sí por cable serial, y también en cada red LAN voy a tener un switch que va a contener algunos computadores, como ya lo hemos hecho varias veces en clase. Para la red 1 voy a tener dos computadores, le voy a poner al tiro el número del computador que va a tener. Este va a tener el número de IP 10 y ese va a tener el número de IP 20, por ejemplo. Y para la red de acá, que va a ser la red 3, voy a utilizar también un computador, pero aquí va a cambiar un poco el cuento porque voy a arrojar dos servidores, tal cual lo hemos hecho también en algunos ejercicios en clases. Ese va a ser el servidor DNS y ese va a ser el servidor web, como ya muchas veces lo hemos hecho. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es conectar los medios, que serían entonces los cables correspondientes entre cada dispositivo. Si recuerdan bien, como estos computadores son el mismo dispositivo, se considera el mismo dispositivo con los routers por la tarjeta de red, deberían entonces utilizar un cable crossover. Pero como hay un switch entre medio, fácilmente lo podemos ahora conectar con cable directo. Entonces vamos a proceder a conectarlo en sus tarjetas correspondientes de fase Ethernet, que son los cables de red. Vamos a hacer todas las conexiones. Siempre recomiendo que cuando conecten al router las redes LAN, siempre lo hagan al fase Ethernet 00 para que no se olviden. Sigo con la configuración y la conexión entonces del fase Ethernet. Fase Ethernet 00. Y a este no le pusimos los números a estos IP, así que vamos a poner al tiro. Este va a tener la IP 3, por ejemplo, el servidor DNS. Servidor DNS. Voy a poner acá el tiro con un guión. Le voy a decir que va a tener la IP 30, por ejemplo, el servidor DNS. Y el servidor web va a tener la IP 40. Siempre yo les recomiendo que anoten los números al costado de cada dispositivo. Lo pueden hacer ahí mismo o con la anotación. Voy a utilizar la anotación que tenemos acá para configurar estas redes, para anotar en realidad las mismas redes, así que no nos perdemos más adelante. Así que esta sería entonces la red 1 y vamos a poner la IP entonces 10.0.0.0. Como es de clase A, la máscara es 255.0.0.0. Y tenemos entonces la red 1, la red 3, que sería la red que está acá entre medio, o sea, perdón, la red 2, sería la red con número IP 18.0.0.0, y la máscara de esa red, como también es de clase A, sería la 255.0.0.0. Esa va a ser la red 2. Y la red número 3, que va a ser la red LAN de este router, red 3, va a tener la IP 192.0.168. Sí, está bien. .0.0.
Y como esta IP de red es de clase C, la máscara es 255.255.255.0. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es configurar esos dos routers. Recuerden que para configurar una LAN con otra LAN entre routers siempre tienen que utilizar el cable serial. Pero como estos routers que son genéricos, son la versión 1841, no tienen tarjeta serial, la vamos a instalar. Así que voy a entrar a la configuración del router. ¿Está? Voy a apagar el router, pues se acuerdan que si ustedes no lo apagan, como esto es un virtualizador de dispositivos, no les va a permitir hacerlo, así que lo apagan y podemos utilizar cualquiera de estas dos, la WIC 1T o la WIC 2T. ¿En qué se diferencian las dos? Es que esta tiene dos puertos seriales y esta tiene solamente uno. Para este ejemplo me basta con la WIC 1T. Así que lo instalo, lo enciendo. Para el otro router hago exactamente lo mismo. Apago el router y instalo entonces la tarjeta serial y lo enciendo. Ahora sí entonces puedo conectar el router. Voy a poner los nombres al tiro. Este se va a llamar router A y ese se va a llamar router B. Ya. Bueno, esto no influye en todo caso. Si ustedes no quieren ponerle los nombres, no lo hagan. Pero yo lo hago siempre para mantener un orden. Ahora entonces voy a conectar el router A con el router B. Así que para eso voy a entrar entonces a la configuración de los medios, que serían los cables. Y voy a conectar entonces el cable serial DCE. El DTE no les sirve porque siempre tienen que configurar una velocidad de reloj y ese es el que nos permite hacerlo. Así que voy a conectar desde el router A entonces, desde el cable serial o la interfaz serial, mejor dicho, 000 a la interfaz serial del router B 000 también. Como no tiene más seriales, siempre son 00. Y ahí tengo todo configurado. Ahora, ¿por qué tengo esas luces rojas? Si recuerdan, hay que encender los puertos. Si yo voy al Fast Ethernet 00 de ese router, Fast Ethernet 00 que está en config, Fast Ethernet 00, aquí en el puerto, en el estado del puerto, yo lo tengo apagado, así que lo voy a encender. Y el virtualizador entonces comienza a encender el router. Acá también, en el Fast Ethernet 00 del router B, nos vamos a la configuración y al Fast Ethernet 00, lo encendemos. Y ahora encendemos también los puertos seriales. Vamos al router A y nos vamos a la configuración serial y encendemos el puerto. Ahora sí vamos a aprovechar, como este tiene el DCE que es el reloj, le vamos a decir entonces que va a tener una velocidad de reloj. Siempre recomiendo que sea 250, que es como el estándar de transmisión que hay para los ejemplos. Y vamos a configurar también el router. No encendimos el puerto serial. Lo vamos a encender al tiro. Serial. Sí está encendido. Falta encender el de acá. Router B. Serial. Encendemos entonces. Como este no tiene del DCE, que es el reloj, lo dejamos solamente así en no set. Y ahora sí entonces tenemos casi configuradas nuestras redes. Lo único que nos falta ahora es hacer el direccionamiento IP, que ya lo tenemos casi listo. Ya tenemos la IP de red y con eso ya nos basta y sobra para poder configurar la IP. Vamos a la IP de red 1 para poder configurar entonces la IP a esta red LAN. Vamos a ir al computador de acá. Como este es el computador 10, la IP 10 sería 10.0.0.10. Así que vamos a ir acá. No. Antes que configuren el computador, les recomiendo mejor configuren los gateways, las puertas de enlace o puertas por defecto. Vamos a ir entonces a la configuración del Fast Ethernet 00 del router A, que como ya les he dicho en clase,
siempre les recomiendo que pongan la primera IP válida de cada red para los gateway por defecto, así que en el Fast Ethernet 00, que sería ese, vamos a poner la primera IP válida entonces de la red 1, que sería la 10.0.0.1, y la máscara, como lo estamos viendo acá, es la misma que reconoce el programa, así que la dejamos ahí. Y ahora sí vamos a configurar entonces los computadores. Vamos a ese computador que es el 10. Vamos al Fast Ethernet y configuramos la IP 10.0.0.10. La máscara es de clase A y vamos a aprovechar en setting de configurar al tiro el gateway por defecto, que es la puerta de enlace del router del Fast Ethernet 00, que sería la 10.0.0.1. Vamos a configurar también ese computador, que es el computador número 20. Está. Configurar. Gateway por defecto lo vamos a poner al tiro 10.0.0.1. Y en el Fast Ethernet, como es el 20, sería la 10.0.0.20 y la máscara de clase A. Si se dan cuenta, de manera muy sencilla hemos configurado ya nuestra red 1. Vamos a configurar entonces la red 3. Vamos a bajar esta red para el final. Y vamos a configurar el Fast Ethernet desde acá. Fast Ethernet 00 entonces del router B. Ahí estaría. La red 3 entonces es la 192.168.0.0. Así que nos vamos a ir al Fast Ethernet de acá y vamos a poner la primera IP válida de esa red, que sería la 192.168.0.1, y la máscara, como es de clase C, es la misma que puse yo acá, así que estamos bien. Y vamos a configurar entonces los demás computadores ahora. Como ya tenemos el gateway por defecto, vamos a configurar ese computador que es el número 3. Config setting, vamos a configurar el tiro el gateway por defecto 192.168.0.1 y vamos a configurar la IP del computador, que sería la número 3, 192.168.0.3. La máscara es de clase C, así que estamos bien. Y ahora vamos a proceder a configurar el servidor web, que sería el IP número 40, el gateway por defecto 192.168.0.1, que es el gateway por defecto. Y en el Fast Ethernet, la dirección del servidor web, como es la IP número 40, sería la 192.168.0.40, la máscara de clase C. Configuramos entonces ahora el servidor DNS, gateway por defecto 192.168.0.1, y el Fast Ethernet 192, como es el número 30, es 168.0.30 y la máscara de clase C. Listo. Con eso entonces hemos configurado la red número 3. Vamos entonces a configurar ahora la red 2, que solamente es configurar los puertos seriales, que sería el 00 del router A y el 00 del router B. Vamos a poner acá en el 00 la primera IP válida de esta red, y en el router B, en el puerto serial, vamos a poner la segunda IP válida. Así que vamos a configurar el router A. Vamos entonces a la interfaz serial y configuramos entonces la red 18.0.0.1, que es la primera IP válida, máscara de clase A, y nos vamos al puerto serial del router B y hacemos lo mismo. Configuramos para el puerto serial la IP 18.0.0.2, que es la segunda IP válida. Y así es sencillo. Tenemos entonces configurado nuestras IPs de red y nuestras IPs válidas para las tres redes que nos hemos
dispuestos a configurar. Lo único que tenemos que hacer ahora es poder comunicar los paquetes entre los distintos dispositivos, que si lo probamos, por ejemplo, desde acá hasta acá, la conexión es exitosa porque están dentro de la misma red. Si se dan cuenta, desde el router a los computadores, bueno, siempre dice que falla, pero es porque a veces se marea, ¿no?, el programa. Ahí si se dan cuenta, la conexión es exitosa. Pero, si yo, por ejemplo, me quiero comunicar desde este computador al computador que está acá, siempre la conexión va a fallar porque entre las redes LAN no se conocen hasta que yo configure algún protocolo, que en este caso vamos a configurar el protocolo de enrutamiento estático. Si lo podemos ver de forma virtual, si yo, por ejemplo, mando un paquete desde acá al servidor web, por ejemplo, y pongo la simulación, vamos a ver cómo viaja el paquete. Como no está dentro de ningún... esa IP que yo le hice ping, si se puede decir, no está dentro de ningún computador que está dentro de esta LAN, va a intentar salir por el gateway por defecto. Y este router, como no conoce las redes que están hacia acá, simplemente va a devolver el paquete diciendo que realmente entonces el servidor web al cual está intentando acceder no se conoce. Así que por ende tenemos que configurar sí o sí las IPs y el protocolo. Lo que vamos a hacer entonces es configurar ese router y configurar qué cosa en ese router, la red 3. ¿Por qué? Porque esta red, este router no la conoce. Si se dan cuenta, los routers siempre conocen las redes que están directamente conectadas a él. Que en este caso este router, como tiene esta red, que es la red 2, y esta red, que es la red 1, solamente puede comunicarse entre esas dos redes. Y este router, el router B, como tiene la red 2 y la red 3, no se puede comunicar con la red 1, por ende sí tenemos que configurarlo también. Así que vamos a configurar entonces la ruta estática. Acá en el router A le voy a decir que quiero conocer esa red. Vamos a ir a estático entonces y le vamos a decir que queremos conocer la IP de red 192.168.0.0, que es la IP de red, no es la primera IP válida como algunos me han preguntado, sino que es la IP de red directamente. Y la máscara de la red, como es de clase C, 255.255.255.0. Y el siguiente salto, para todos los que me han preguntado, si yo estoy en ese router, el siguiente salto es directamente el siguiente puerto al cual está conectado el router. Como yo estoy acá en el router A, el siguiente puerto es ese, la serial del router B. Y si estoy en este router, en el router B, el siguiente salto es la serial del router A. O sea, es directamente el que está al frente. Entonces, como yo quiero configurar ese salto, yo le digo, como es la segunda IP válida, esa puerta serial, yo le voy a decir 18.0.0.2 y listo. Lo agrego y quedo configurado entonces el salto desde acá hacia esa red. ¿Y mediante qué salto? Mediante ese salto. Si lo vemos de forma virtual, de forma en simulación, por ejemplo, si yo quiero comunicarme desde ese computador, por ejemplo, al servidor DNS, si veo de forma virtual, vamos a hacerle un zoom out y le voy a decir que entonces envíe el paquete. Como ya ese router tiene configurada la IP o el enrutamiento estático, ahora sí conoce hacia dónde enviarlo. El problema está cuando se devuelve. Como ese router que tenemos acá, el router B, no conoce la IP de red de acá, este ya le va a devolver entonces el paquete al gateway por defecto. Pero cuando llega acá al router se va a caer, porque va a decir que este router, chuta, yo no conozco la IP del solicitante, así que la envío de vuelta ya que no la conozco. Así que como tenemos configurada la IP del router A, la ruta estática hacia acá, tenemos que configurarla de vuelta también. Así que vamos a hacer la configuración del router de acá. Entramos entonces a la configuración del router B. Como yo quiero configurar
Como yo quiero configurar ahora esa red, voy a ir a la ruta estática y le voy a decir que el router B quiere conocer la red de acá, que sería la 10.0.0.0. La máscara es de clase A, por ende es 255.0.0.0. Y el siguiente salto es el vecino de al frente, en realidad, que es el serial 00 del router A, que sería la primera IP válida de esa red, que sería la 18.0.0.1. Y lo agregamos y listo. Con eso ya tenemos configurada toda nuestra red, la red 1, la 2 y la 3, para que se comuniquen las unas a las otras. Si vemos en el ejemplo, si yo envío un ping desde ese computador a ese computador, por ejemplo, y lo veo de forma en simulación, vamos a hacer un zoom out otra vez, le digo autocapture, otra vez autocapture. Como ya conozco las redes mediante el router, voy a poder llegar al computador. Y el computador también, como el router conoce las redes de sus vecinos, voy a poder tener entonces comunicación entre los distintos dispositivos. Si se dan cuenta, con esos sencillos pasos, yo ya puedo configurar mis simulaciones de WAN, de redes extendidas, como ya lo hemos visto en clase. La idea ahora es configurar el servidor DNS y el servidor web. ¿Para qué? Por ejemplo, si es que yo quiero consultar alguna página web desde este computador, el servidor DNS me entrega entonces la información en dónde se encuentra el servidor web. Aquí en el servidor web lo único que tengo que hacer es configurar el HTTP y el contenido de mi página web, que si se dan cuenta esta es código solamente HTML. Aquí estoy simulando que estoy guardando archivos HTML. Voy a configurar una sencilla página. Voy a poner un H1 dentro de body, que nos va a mostrar un título. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de H1 google.cl. Voy a hacer tal como que estoy consultando la página de Google. Por ende, si yo, por ejemplo, acá, desde el IP20, quiero configurar, o quiero consultar, mejor dicho, el servidor web, que estaría entonces mi página de Google, puedo consultarlo desde acá, desde el web browser que está aquí en el escritorio, y le puedo dar, por ejemplo, directamente, como yo no tengo todavía configurado el DNS, le puedo dar la IP del servidor web, que sería entonces la IP de red, pero la IP con número 40, o sea, la 192.168.0.40, y le doy a ir. Y si se dan cuenta, aquí ya estoy consultando desde este computador al servidor web. La idea no es ahora saberse todos los números IP de los distintos servidores que a lo mejor puedan haber en internet, sino que utilizar el servicio que nos proporciona el DNS, que es para resolución de nombre. Así que nos vamos a ir al DNS. Nos vamos al DNS acá y configuramos entonces en el DNS el nombre entonces de la página web que queremos consultar y también la IP de red, la IP, perdón, del servidor web donde se encuentra, que en este caso le voy a decir que mi nombre de dominio se va a llamar google.cl y la IP de red justamente es la IP en donde se encuentra la página almacenada, que es acá, la IP 40. Sería la 192.168.0.40. Con eso tenemos configurado entonces nuestra tablita DNS, que nos va a permitir entonces consultar desde cualquier ámbito, desde cualquier red, desde cualquier equipo, entonces nuestra página web que se encuentra acá, en el servidor web. Si la consulto desde acá, por ejemplo, acá, servidor web, y digo www.google.cl y presiono entonces ir. Ya que hay algo mal.
cuenta. Pues si nos vamos acá a simulación, ya sé lo que está mal. Si yo, por ejemplo, ya, desde acá, por ejemplo, si quiero consultar desde acá, desde el escritorio de ese computador, voy a consultar la IP o el dominio, mejor dicho, www.google.cl, y presiono en ir. Voy a minimizar. Si presiono autocapture, miren lo que pasa. Ya no está pasando absolutamente nada, no me estoy comunicando con el DNS. ¿Por qué? Porque me falta configurar en los equipos la IP del servidor DNS. Así de sencillo. Así que voy acá a los computadores y ahora sí tengo que configurar la IP del DNS para poder consultar al DNS siempre que escriba un nombre de dominio en la URL. Así que me voy a la configuración. Aquí, si se dan cuenta, está vacía la configuración. Voy a poner la IP entonces del DNS, que sería la 192.168.0, y la IP del DNS es la 30, así que voy a poner el 30 y eso sí lo voy a copiar. Y como hay solamente un DNS en todos los equipos, voy a poner entonces el DNS correspondiente, DNS, e incluso en este computador que tiene la misma red, pero igual voy a poner el DNS, pues si en algún momento voy a configurar desde acá o voy a consultar la página web desde acá. Ahora sí, si intento consultarlo desde el web browser y escribo www.google.cl y presiono ir, ahora sí estoy configurando muy bien mi servidor DNS con los equipos correspondientes y estoy viendo en este momento la página que está almacenada acá en el servidor web. Si lo vemos en forma simulada, ahí, y consulto desde acá, por ejemplo, desde el escritorio, y consulto también el servidor web mediante el nombre de dominio google.cl y presiono en ir. Si se dan cuenta, aquí tengo el paquete de consulta, y como tengo configurado ahora mi IP DNS en cualquier equipo, lo primero que va a hacer es consultar directamente al DNS si es que conoce el nombre de dominio google.cl. Como en el DNS tengo grabado la pequeña base de datos, respondo entonces al equipo con el número IP en donde se encuentra google.cl, y el equipo entonces ahora, como conoce el número IP, lo que hace es consultar al servidor web la página correspondiente, y el servidor web, como me está sirviendo de un servicio HTTP, me responde con la página de Google. ¿Sí? Si se dan cuenta, si lo miramos, presiono autocapture, ahí tengo entonces mi consulta realizada. Ya. Si probamos entonces los paquetes desde equipo en extremo a equipo extremo, las conexiones son exitosas. Siempre son exitosas, porque tenemos configurado de buena forma los equipos. Exitoso, exitoso y exitoso. No es necesidad que lo configuren desde acá hacia acá, porque si se dieron cuenta siempre hay un EQC recibo. Si yo consulto desde acá hacia acá, este siempre le va a responder. Como estoy utilizando protocolos TCP/IP, siempre le va a responder si es que llegó bien el paquete o no. Y si aparece acá en el estado exitoso es porque está bien configurado. Ya, jóvenes, me despido, espero que les haya servido este pequeño tutorial. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirme a mi correo, y si puedo ayudarle a la brevedad lo haré con gusto. Nos vemos. Chau.